cómo será esa venida. Ya hace 8 días también tocamos algo acerca de que la venida de Cristo va a ser repentina. Esto nos previene para que no estemos creyendo que Jesús va a venir y a empezar a formar un imperio y que se va a dar a conocer como un personaje famoso. No, Él va a venir de manera repentina. Él mismo dijo que así como el relámpago que se muestra del oriente hacia el occidente, así será su venida. También otro término que el Señor utilizó para hablar acerca de lo repentino de su venida, de lo inesperado de su venida, es que dice que va a ser como ladrón. En otra versión dice como ladrón en la noche. O sea, en el momento en que menos lo piensan, en el momento en que menos se espera, así será la venida del Hijo del Hombre. Quisiera, antes de continuar, leer un pasaje de la Escritura, allá en Apocalipsis. Estuvimos entonando este canto de digno es el Cordero de Dios. Y vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, que habla de Apocalipsis es la revelación. Revelación es lo que quiere decir literalmente. Y es revelación de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando habla acerca del rollo y el cordero, dice ahí, Apocalipsis 5, del 6 en adelante, en la versión Reina Valera 1960, dice de la siguiente manera: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y nosotros decimos: amén. 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 Aquí vemos, hermanos, cómo en este pasaje hay... decía la otra vez cuando explicaba esto, que es como si Dios recorriese el velo para que Juan pudiese ver lo que estaba aconteciendo allá en el cielo mismo. Y vemos esa adoración que se le tributa al Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesucristo, el que fue inmolado, el que dio su vida por nosotros. Por eso Él es digno de recibir la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y ese mismo Cristo que está a la diestra del Padre es el que viene por segunda vez. Amén. Por eso hoy vamos a hablar acerca del retorno de Cristo, cuándo y cómo vendrá, cuándo y cómo volverá. Y vamos a empezar diciendo que habrá un regreso de Cristo repentino.
personal, visible y corporal. Para esta exposición voy a estar utilizando la nueva versión internacional, para esta ocasión nada más, y vamos a ver en base a este tema, el retorno de Cristo, cuándo y cómo volverá. Jesús, Él habló a menudo acerca de su regreso. Él no nos dejó así a la expectativa nada más a ver qué pasaba. No, Él dijo claramente cómo iba a ser su regreso, para que no hubiese ninguna equivocación, para que no fuésemos engañados, como Él mismo dijo, para que no sean engañados, porque dice, van a venir muchos, ya hablamos de esto cuando explicamos Mateo 24, van a venir muchos en mi nombre, se levantarán falsos profetas, falsos maestros, y aún van a tratar de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, dijo Jesús. Dice, pero ustedes deben estar preparados, ustedes deben estar atentos. Dice en Mateo 24:44, también ustedes deben estar preparados. Está hablándole a sus discípulos, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Sí, aún dice que habrá quienes estarán casándose y dándose en casamiento, como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, de manera repentina, que incluso dice, van a decir que hay paz, que hay seguridad, y precisamente esto tiene que ver con lo que será la manifestación del anticristo. Un personaje que va a prometer paz, que va a prometer seguridad, que va a prometer estabilidad económica y paz mundial. Y muchos van a seguirle. Y muchos van a creer que este es el Cristo. Pero dice Jesús, ustedes no van a seguirle, porque ustedes van a estar preparados. Porque Él envió también su Espíritu Santo a nosotros, para que ese mismo Espíritu también nos advierte, nos previene. Alguien dirá, bueno, como que tengo un presentimiento. No se trata de presentimientos, sino se trata de que Dios mismo ha puesto su Espíritu en nosotros para que podamos discernir. Entonces, más que un presentimiento, es discernimiento, que es diferente. Dios nos ha dado discernimiento y nos ha dado su Espíritu. También en San Juan 14, pueden buscar en sus Biblias, aún en la Reina Valera 60, dice en Juan 14:3, dice, y si yo me voy, les voy a preparar un lugar. Dice, para venir otra vez y llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Así es que Jesús va a venir personalmente, no va a enviar una embajada, no va a enviar a unos ángeles para decir, ¿saben qué? Vayan y recojan a mis escogidos. Él va a venir personalmente. Y sí es cierto que va a venir con sus ángeles. Y sí es cierto que sus ángeles le van a ayudar para reunir a sus escogidos de la paz de la tierra. Pero Jesucristo viene Él personalmente. No envía una embajada, no envía un representante. No, Él vendrá personalmente. Porque esa es la promesa que le hizo a sus discípulos ahí en Juan 14. Voy a ir, dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles un lugar a ustedes, para que allá donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Esa es la promesa, y Cristo cumple sus promesas. Él cumple su palabra. Por eso hablamos de un regreso de Cristo de manera, como decimos, de manera física, de manera personal, de manera visible y corporal. También Jesús habló acerca de, bueno, en este caso, los ángeles. Cuando Jesús, también ya lo mencionamos la vez pasada en Hechos 1:11, cuando Jesús ascendió al cielo, después de morir y resucitar, él estuvo aproximadamente 40 días después de su resurrección con sus discípulos.
hasta que llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y fue precisamente 40 días que estuvo con sus discípulos cuando él fue elevado al cielo. Dice que 2 varones con vestiduras blancas le dijeron a sus discípulos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estaban mirando al cielo? Porque Jesús fue ascendido a los cielos y una nube le ocultó de su vista de ellos. Y hemos dicho que la nube es una teofanía, una manifestación visible de Dios. Sirve para revelar y a la vez ocultar. Revela, hace patente la presencia de Dios, pero a la vez oculta la gloria de Dios, oculta la presencia de Dios. Y Jesús asciende a los cielos y una nube le oculta de la vista de sus discípulos. Ellos se quedan mirando al cielo, y por eso los ángeles, porque creemos que eran ángeles, estos varones con vestiduras blancas, les dijeron: ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, dice en Hechos 1:11, este mismo Jesús, no otro, este que ha estado con ustedes durante este tiempo, durante estos 40 días, que ha comido con ustedes, porque Jesús comió con ellos. En una ocasión incluso ellos habían estado pescando, porque volvieron a pescar y no pescaron nada, por cierto, hasta que Jesús se presenta con ellos. Pero Jesús mismo les invita a desayunar. Recuerdan ahí en Juan, dice que cuando les habló, él ya tenía un pez ahí sobre las brasas y les invitó pan también. Ese mismo Jesús que había comido con ellos, que había estado con ellos, este mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, de entre ustedes al cielo, así vendrá otra vez, de la misma manera en que le habéis visto ir al cielo. Ya veíamos ahí en Apocalipsis, en el capítulo 1, donde dice que Él viene en las nubes. Jesucristo viene en las nubes. Otra vez, así como se fue, viene en las nubes y todo ojo le verá. Todos le verán. También hablamos de esto hace 8 días. No importa en dónde te encuentres, no importa en qué parte del mundo estés, cuando el Señor venga, lo vas a ver. Va a ser algo sobrenatural, algo milagroso, algo glorioso, de tal manera que todo ojo le verá, dice. Y las tribus de la tierra, las naciones de la tierra, los que le traspasaron, dice, harán lamentación por él, porque lo van a conocer, lo van a reconocer. Pablo también, cuando escribió a los tesalonicenses, en su primera carta, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice: el Señor mismo, el apóstol Pablo está diciendo que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto quiere decir que va a ser repentino, pero a la vez va a ser muy notorio, no va a ser en secreto. Se ha enseñado que Jesús va a venir en secreto, y que va a venir y se va a detener en las nubes, en su venida en secreto, y que desde las nubes va a arrebatar a su iglesia. No, la Biblia no habla de ninguna venida en secreto. Esas enseñanzas surgieron a finales del siglo XIX y se han, durante el siglo XX y parte de este siglo, se ha enseñado en algunos círculos evangélicos. Pero la Biblia nos dice claramente que la venida del Señor será, como dice ahí, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Será un evento anunciado, de tal manera que todos lo verán y todos lo oirán, porque esa es la idea de con trompeta de Dios. Por ahí, hace tiempo, según se oían trompetas, que acá en Ensenada, que en La Paz, que en otras partes del mundo, y decían: esas son las trompetas del Apocalipsis. Pero yo creo que esos eran eventos naturales, porque cuando suenen las trompetas del Apocalipsis, o que ya han sonado, ¿verdad?
tiene un carácter espiritual. Pero aquí está hablando de una manera gráfica, pero realista, en cuanto a que cuando el Señor venga, será algo muy notorio. Así como cuando en la antigüedad un rey iba a presentarse ante su pueblo, se tocaban fanfarrias, se anunciaba que el rey iba a hacer su aparición. Pues cuando el Señor venga por segunda vez, también se va a anunciar su venida, aunque va a ser repentina, pero con trompeta de Dios, con voz de arcángel. Todo el mundo se enterará. No será en secreto, será de una manera abierta, de una manera pública. El autor a los Hebreos, él también escribió acerca de Cristo, ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 28, acerca de la venida de Cristo. Dice, aparecerá, Cristo va a aparecer, y eso de aparecerá otra vez, algo repentino. Aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno. En la Reina Valera dice, ya sin relación con el pecado. Él ya ha venido a pagar por nuestros pecados. Él ya llevó nuestros pecados. Él cargó con nuestros pecados ya en su primer venida. Como dice en Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso fue en su primer venida. En su segunda venida ya no viene para cargar con ninguno de nuestros pecados. Ahora Él viene para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora viene como juez y viene para consumar la redención de sus escogidos, la redención de su pueblo, de su iglesia, para traer salvación a quienes lo esperan, como dice en Hebreos 9:28. A los que le esperan. Por eso es importante que estemos esperando. Jesús dijo, velad y orad. Tenemos que estar velando y orando. ¿Para qué? Para que seamos hallados fieles, como aquellas 5 vírgenes prudentes. La Biblia habla de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes. Las imprudentes no velaron, no se prepararon, y cuando vino el esposo, ya no tenían aceite en sus lámparas. Dice que les dijeron a las otras prudentes que sí se habían preparado con aceite para sus lámparas, dadnos de vuestro aceite. Y ellos dijeron, no. Y dirán, qué egoístas, ¿verdad? Pensamos en términos, qué egoístas, porque no. Las otras tuvieron también la misma oportunidad, tuvieron el mismo tiempo para prepararse. Y no lo hicieron. Y eso quiere decir, hermanos, que nosotros también ahorita tenemos el mismo tiempo, la misma oportunidad, tenemos la misma información, porque el Señor aquí la dejó en su palabra. Así es que es deber de cada uno de nosotros prepararnos. Y no podemos echarle la culpa a los demás si no lo estamos haciendo. Ni siquiera podemos culpar al mundo, de decir, es que este mundo, es que esta sociedad, es tanta corrupción, tanta maldad. Sí, es cierto, hay mucha maldad, mucha corrupción, pero eso no es excusa para que tú no te prepares para recibir al Señor. Recuerda que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esa será salva, la que persevere hasta el fin. Santiago también, en el capítulo 5, versículo 8, él escribió de la siguiente manera. Dice, aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Aguarden, estén pendientes, velen, estén despiertos, no se distraigan. Todo eso implica lo que el apóstol Santiago está diciendo. Aguarden con paciencia. Se requiere paciencia. Se requiere confianza. Recuerden que ya desde que Pedro escribió, decía él, algunos dicen que las cosas siguen igual.
Lo mismo desde nuestros antepasados, de nuestros padres. Decían que ya iba a ser el fin del mundo, que ya iba a venir Cristo. Y no, y sigue igual. Dice, no crean, no se confíen. El Señor no retarda su promesa de su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino más bien Él es paciente para con nosotros, dice el apóstol Pedro en su primera carta, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Más bien deberías de ponerte a pensar por qué no ha venido el Señor Jesús. ¿Cómo estoy viviendo? Claro, no va a decir que tú estás retrasando su venida, porque Él ya tiene determinado cuándo va a venir. Él no va a retrasar su venida por ti, ni por mí. Sí, está bien que somos importantes para Él, pero no como para que retrasemos su venida. Más bien, nosotros debemos darnos prisa para estar preparados para cuando Él venga. Nos toca a nosotros. Él ya tiene programada su venida. Él ya sabe cuándo y cómo. ¿A qué hora? Por eso es importante que seamos nosotros los que nos preparemos. Por eso el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10, dice, el día del Señor vendrá. ¿Cómo? Como ladrón. Vendrá como un ladrón. Digo, en otra versión o en otro pasaje dice como ladrón en la noche. Pero no siempre el ladrón viene en la noche. El ladrón también puede actuar de día. Prefiere la noche, prefiere la oscuridad, por supuesto. Pero él también puede actuar de día. Por eso, cuando venga el Señor Jesús, para algunos será de noche, para otros será de día, para algunos será de madrugada. Recuerden, los horarios son diferentes en cada parte del mundo. Y cuando el Señor venga, algunos estarán a mediodía, otros estarán a medianoche, otros estarán en la madrugada, otros estarán en el atardecer. Diferentes horas, dependiendo en dónde se encuentre la persona. Pero de que viene, viene. El día y la hora, nadie sabe. Pero de que va a venir, va a venir. Cito nuevamente a Juan, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan 3, versículo 2. Incluso en el versículo 1 dice Juan, miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados sus hijos, para que seamos hechos sus hijos. Por eso el mundo dice, ya no nos conoce, el mundo ya no nos entiende, no nos comprende, porque a él tampoco lo comprendió, a él tampoco lo conoció. Y dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, otra vez, cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca, cuando Él venga por segunda vez, seremos ¿qué? Semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal y como Él es. Ese mismo Jesús que ascendió a los cielos con su cuerpo glorificado, ese mismo Jesús descenderá del cielo. Y seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque también tendremos cuerpos glorificados. No exactamente como los de Él, porque Él es único en ese aspecto. No hay otro como Él. Pero nuestros cuerpos tendrán semejanza al cuerpo de Él, en el sentido de que también ya no seremos corruptibles. Porque ya lo mortal será absorbido por lo inmortal. Porque ya lo corruptible será absorbido por lo incorruptible. Y por eso dice, seremos semejantes a Él. Y le veremos tal y como Él es. Estaremos en condiciones para poder verle. La Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás.
Nadie lo ha visto jamás. Y esto es real. Nadie ha visto a Dios con sus ojos físicos y ha vivido. Moisés vio las espaldas de Dios. O sea, parte de la gloria de Dios, parte de la presencia de Dios. Y muchos dicen que lo que vio Abraham, lo que vio Jacob, lo que vieron los patriarcas, lo que vieron los profetas, era a Cristo preencarnado. Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién vio a Isaías allá en el capítulo 6 de Isaías? Cuando dice, el año en que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías en el capítulo 6, vi yo al Señor Jehová sentado sobre su trono alto, un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. ¿Conocen este pasaje? Vi yo al Señor Jehová de los ejércitos. Y luego Juan, ahí en el capítulo 12, citando precisamente a Isaías capítulo 6, dice, esto dijo Isaías cuando vio la gloria de Cristo. Lo que Isaías estaba viendo era la gloria de Cristo. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero Dios, el Padre, se ha revelado a través de su Hijo. Por eso Jesús podía decir que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre y nos basta. Y Pablo, cuando escribe a los colosenses, dice que en Cristo, en su cuerpo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo, en su cuerpo, habita corporalmente, físicamente, toda la plenitud de la deidad. No solamente una parte, no solamente un porcentaje, toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es plenamente Dios. Muchos no lo quieren reconocer, pero la Biblia lo enseña claramente. Ese mismo Jesús va a venir y le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. También en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, hace referencia a la segunda venida de Cristo y tiene esta petición. Bueno, primero Jesús dice, sí, vengo pronto. Y la respuesta de Juan en Apocalipsis 22, 20 dice, sí, Señor Jesús, sí, ven Señor Jesús, amén, sí, ven Señor Jesús. Esa también debiera ser nuestra respuesta ante esta esperanza, ante esta promesa de Jesús. Jesús dice, vengo pronto. Ya le dijo a sus discípulos, vengo pronto. Algunos dicen, pues entonces los discípulos pensaban que Jesús iba a venir mientras los 11 vivieran todavía. Y no vino. ¿Qué pasó ahí? Recuerden, Pedro dice, no se olviden que para el Señor un año es como 1000 años. 1000 años, perdón. Un día es como 1000 años. No olviden eso. Un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. O sea, el tiempo de contabilidad de Dios del tiempo no es el mismo que el nuestro. ¿No? Nosotros estamos de alguna manera sujetos al tiempo y al espacio. Esto es importante, estos dos conceptos, tiempo y espacio. El hombre no puede viajar ni al pasado ni al futuro, ni puede estar al mismo tiempo en 2 o 3 lugares. ¿Por qué? Porque el hombre está limitado al tiempo y al espacio. En cambio, Dios no. Dios no está limitado ni al tiempo ni al espacio, aunque Él creó el tiempo y el espacio. Él es el creador del tiempo y del espacio. Pero Él mismo no está sujeto al tiempo ni al espacio, porque Él es soberano. Él está por encima de todo. Y eso incluye a Cristo, aunque recuerden que
Él está a la diestra del Padre, en una manera de decir que Él tiene la misma autoridad, comparte la misma gloria, la misma dignidad que el Padre. No está ni abajo ni arriba, porque no hay nadie más arriba que Él. Y todo lo demás está abajo de Él. Nosotros mismos, la iglesia misma, los ángeles mismos, los arcángeles, querubines, serafines, están bajo su autoridad. La segunda venida de Cristo, en poder, en gloria, es la esperanza dominante de la iglesia del Nuevo Testamento. Dice en Apocalipsis 1:7, que cité hace un momento, dice, miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, todos los verán. Recuerdo que alguien decía, todos. Tenía esa inquietud, pero todos. Los ciegos también lo verán, pero si están ciegos, ¿cómo lo van a ver? Lo van a ver. Aquellos que fueron ciegos de nacimiento, lo van a ver. No entendemos, pero va a ser algo milagroso, algo nunca antes visto. Todo ojo le verá cuando Él venga por segunda vez. Aleluya. No es que sus enseñanzas y su conducta volverán. Hay quienes enseñan esto, hay quienes, bueno, sí va a volver, pero como que sus enseñanzas van a cobrar fuerzas, dicen. Hay quienes niegan la segunda venida de Cristo de manera literal, de manera física. No, dice, lo que pasa cuando dice la Biblia que Él va a volver, van a volver sus enseñanzas, van a cobrar fuerza sus enseñanzas, su ejemplo, dice. No es que Jesús vaya a venir literalmente, realmente, no. Sus enseñanzas van a cobrar nuevas fuerzas. El mundo va a volverse a las enseñanzas de Jesús y de esa manera Jesús va a volver al mundo. No. Jesús vendrá literalmente, físicamente. El Señor mismo, dice en 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso no quiere decir que, como algunos enseñan, que van a resucitar primero los muertos en Cristo y luego van a pasar 1000 años, dicen. 1000 años para que resuciten los demás. Entonces, para muchos hay un intervalo de 1000 años entre la resurrección de los justos, de los creyentes, y la resurrección de los incrédulos. Pero otra vez, ¿de dónde sacan esa idea? Si ya desde Daniel dice que en el capítulo 12 que serán levantados, los muertos serán levantados, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. En la misma ocasión, en el mismo tiempo, serán levantados tanto los creyentes como los incrédulos. Ahora, ¿qué tiempo habrá entre la resurrección de los que mueren en Cristo y los no? No sabemos, pero no van a pasar 1000 años. La idea es que es un evento único y por lo tanto las secuencias son continuas. Los eventos son continuos. No estamos hablando de periodos de 1000 años o de 500 años o de 100 años o de 7 años. Porque hay quienes enseñan y dicen que Jesús viene en las nubes y se estaciona ahí para mandar a traer su iglesia. Es una venida en secreto, el rapto secreto, así le denominan ellos, el rapto secreto. Y durante 7 años Él va a permanecer en las nubes, mientras acá ya no está la iglesia y viene la gran tribulación, la manifestación del anticristo, y entonces después de 7 años Jesús ya desciende a la tierra para acabar ya con el anticristo, con la bestia, con el falso profeta. Pero hablan de un intervalo de 7 años entre que Jesús se estaciona en las nubes y luego desciende a la tierra.
y luego desciende a la tierra. ¿Para qué? Para establecer su reino en Jerusalén durante 1000 años. Y ahí entra el milenio. 1000 años reinando allá en Jerusalén. Y después ya viene la consumación de cielos nuevos y tierra nueva. Yo encuentro en la Biblia que el Señor viene, sí viene por segunda vez. Y en Apocalipsis habla de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Y dice el apóstol Pedro que nosotros esperamos según sus promesas, según las promesas de Cristo, cielos nuevos y tierra nueva en donde more la justicia. Ya no habrá más llanto, no más tristeza, no más dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Porque Dios enjugará la lágrima de los ojos de su pueblo, de sus hijos, de sus hijas. Cielos nuevos y tierra nueva. La nueva Jerusalén, descender del cielo. No la Jerusalén terrenal. No la Jerusalén que está allá enfrente del Monte de los Olivos, no el templo que está enfrente del Monte de los Olivos, no. Sino dice Juan, vi descender del cielo la nueva Jerusalén. Dice, ya no hay necesidad de templo, no hay templo, no hay necesidad de sol. ¿Por qué? Porque el Señor mismo es su lumbrera, porque el Señor, la gloria del Señor mismo alumbra a la nueva Jerusalén. Es Jesús mismo, como dice ahí en Hechos 1:11, el que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, Él mismo vendrá. Su aparición, como dije antes, no será simplemente espiritual para morar en los corazones de las personas, sino un regreso físico, un regreso personal, un regreso corporal. Debemos anhelar fervientemente el regreso de Cristo. Amén. Dice otra vez citando Apocalipsis 22:20, Juan, cuando Jesús dice, sí, vengo pronto. Y Juan dice, sí, ven, Señor Jesús. Y la iglesia debe decir, sí, ven, Señor Jesús. Esa debe ser nuestra respuesta, debe ser nuestro anhelo. Pero aquí hay una cosa. ¿De verdad estamos preparados para que Cristo venga ya? Porque a veces, hermanos, el otro día yo estaba pensando en esto, incluso ayer comentaba yo en la clase que estaba dando acerca de exégesis del Antiguo Testamento. Y vemos en el Antiguo Testamento que se habla del día del Señor. Y el pueblo de Israel pensaba que sí, ellos querían que el día del Señor viniera, porque tenían la idea que si venía el Señor con su juicio y su justicia, era para derramar su ira sobre las naciones vecinas, sobre sus enemigos. Ellos decían que anhelaban en cierta medida el día del Señor. Y por eso a través de Amós dice, ¿para qué quieren que venga el día del Señor, el día de Jehová? Si ese día va a ser un día terrible. Y ahí menciona otros detalles. Pero no sabían o no estaban conscientes, la mayoría de ellos, que el día de Jehová, que es el día del juicio, el día de la ira de Jehová, era para venir a juzgar y para, en este caso, traer a juicio a sus enemigos. Y a través de sus profetas, Dios está diciéndole al pueblo, ustedes también son mis enemigos, porque ustedes me han dejado, se han ido en pos de otros dioses. Ustedes me han traicionado, me han sido infieles. Y por eso la Escritura dice que el juicio va a comenzar ¿por dónde? Por la casa, por su casa, por la casa. Porque dentro de los que nos
denominamos cristianos, tal vez hay muchos que no están viviendo, que no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y si Dios viniese, como algunos dicen, si hoy viniese hoy mismo, ¿cómo nos encontraría? Y esto yo quiero hacerlo todavía más actual, más práctico. A veces decimos, Señor, queremos que tu gloria descienda sobre nosotros. Pero, ¿saben qué están pidiendo? ¿Saben lo que significa la gloria de Dios? Fuego. La gloria de Dios es fuego consumidor. Y suena bonito y suena romántico, ¿verdad? Y hasta decimos, va bajando ya la gloria del Señor. Pero si la gloria del Señor descendiera, como se tiene la idea, ¿quién podría estar delante de Él? ¿Quién podría resistirle? A veces criticamos al pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que viendo y aún así no creían? ¿Cómo es posible que cuando Dios descendió al monte Sinaí, que el monte humeaba, el monte temblaba, había truenos, relámpagos, oscuridad, fuego? ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Le dijo a Moisés, Moisés, mejor habla tú con Dios, no sea que muramos, mejor habla tú con Él. ¿Saben por qué lo hacían? Porque sabían cómo estaban viviendo. Y sabían que estaban expuestos a que esa gloria que descendió sobre el monte, si descendía sobre ellos o si ellos se acercaban más, iban a ser consumidos. Y por eso decía, mejor habla tú. Y Dios sabía la condición del pueblo y por eso puso límites. Y dijo, nadie va a traspasar estos límites. Solamente Moisés subirá. Y Josué, por supuesto, también. Y después los ancianos. Pero Dios mismo puso límites porque sabía que el pueblo no estaba preparado para recibir su gloria. Y por eso preguntémonos ahora, ¿estamos preparados para recibir su gloria? ¿Para recibir a Cristo? Sí queremos que Él venga, pero ¿estamos preparados para recibirlo? Cuando vamos a recibir una visita, ¿qué hacemos? Bueno, no sé, pero a veces lo he visto yo en mi caso, en nuestro caso, cuando vamos a recibir una visita, nos ponemos a limpiar, escombrar, acomodar, a limpiar, a preparar, para que esa visita se sienta cómoda, para que se lleve una buena imagen de nosotros. Hermanos, ¿no creen que la segunda visita de Cristo merece algo mucho mejor? Y Él no viene de visita, Él viene para quedarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos también. Limpiar nuestra casa, nuestra vida, nuestro corazón, para que se sienta a gusto. Vale la pena, hermanos. Vale la pena porque es algo que va a determinar tu eternidad. No es unos días, no son unas semanas, no son unos meses, es por los siglos de los siglos. Y por eso tenemos que estar preparados. Dice Wayne Grudem en su libro de doctrina cristiana, dice, hasta cierto punto, dice, el grado en que en realidad ansiamos el retorno de Cristo es una medida de la condición espiritual de nuestras vidas en ese momento. ¿Qué tanto ansías? ¿Qué tanto anhelas? ¿Qué tanto deseas que Jesús venga ya?
Muchos dirían, no, que tarde más. No hay prisa. No tengo prisa porque venga el Señor. No tendrás prisa porque, ¿cómo andas? ¿En qué andas? Pero si sabes que estás viviendo conforme a su voluntad, podrías decirle, ya ven, Señor Jesús. En este momento puedes venir ya. Por eso, sí tenemos que tomar en serio lo que la Biblia enseña acerca de la segunda venida de Cristo y que el Señor nos ayude para estar preparados para cuando Él venga por segunda vez. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra para que podamos estar preparados en ese día. Que podamos nosotros contemplar a Jesús en toda su gloria, en toda su majestad, y que sea un día para nosotros de bendición, de regocijo, y no un día de juicio, y no un día de dolor, y no un día de quebranto. Porque dice claramente la Escritura que y ahí dan una lista de los homicidas, los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios, los afeminados, los que se echan con animales, porque hay eso, la zoofilia también. Todos esos serán echados fuera al lago de fuego y azufre, juntamente con Satanás y sus ángeles, juntamente con el anticristo, el falso profeta, serán arrojados al lago de fuego y azufre, y allí permanecerán, dice la Escritura, que por los siglos de los siglos. Mientras que para los que fueron fieles al Señor, estaremos con Él para siempre, disfrutando de su presencia, disfrutando de su gloria, con Él para siempre. Que así sea, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Amén.